Estaba en el pasillo, con las manos llenas de la ropa limpia que acababa de bajar de la azotea, cuando escuché su voz. La voz de mi hijo, Miguel, mi Miguel, salía del cuarto de visitas donde pensé que estaba solo, descansando después del largo viaje desde Monterrey. Pero no estaba solo. Hablaba por teléfono, y su tono, su tono era ese que uno reconoce cuando alguien habla con rabia contenida, con ese veneno que se guarda durante años y que finalmente sale cuando cree que nadie lo escucha. Mi mamá arruinó nuestra familia, dijo, así sin más, como quien dice que va a llover o que necesita comprar leche. Toda la vida ha sido una egoísta. Todo lo que hizo fue por ella, nunca por nosotros. Me quedé ahí, con las sábanas todavía tibias del sol presionadas contra mi pecho, sintiendo cómo el mundo se detenía. Las sábanas olían a suavizante de lavanda, ese que siempre he usado porque a él le gustaba ese olor cuando era niño. Solía meter su carita en las toallas recién lavadas y decir, «Huele a ti, mamá». Y ahora estaba diciendo eso, que yo había arruinado todo. No podía moverme. Era como si mis pies se hubieran hundido en el piso de mosaico que yo misma había trapeado esa mañana. Podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, ese sonido constante que uno ya ni nota después de tantos años. Podía escuchar los pájaros afuera, en el árbol de naranjas del patio. Todo seguía igual, pero nada era igual. No, en serio. Continuó Miguel, y su voz se hacía más dura con cada palabra. Siempre fue así. Dramática, manipuladora. Nos hacía sentir culpables por todo. Todavía me acuerdo de cómo lloraba cada vez que papá mencionaba que quería mudarse a Estados Unidos, como si ella fuera la única que importaba. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mis manos empezaron a temblar. Las sábanas se me cayeron, una por una, formando un montón blanco a mis pies. Parecían flores marchitas, flores de un funeral, tal vez del funeral de todo lo que yo creía que éramos. Me llevé la mano a la boca para no hacer ruido, para no delatarme, porque aunque quisiera gritarle, aunque quisiera entrar ahí y preguntarle cómo se atrevía a decir esas cosas, una parte de mí necesitaba escuchar más. Necesitaba saber qué más pensaba de mí, qué más habían pensado todos estos años sin que yo lo supiera. «Mira, Pablo», dijo, y ahí supe con quién hablaba. Pablo, su hermano menor, el que se fue a vivir a Guadalajara hace 5 años y apenas viene a visitarme en Navidad. Lo que te digo es que no te sientas mal por no venir seguido. Ella va a hacer su drama, va a llorar, va a decir que está sola y abandonada, pero es puro teatro. Siempre ha sido así. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era el corazón, no de esa manera dramática que dicen en las películas. Era algo más profundo, más permanente. Era como si todas las verdades en las que yo había basado mi vida de repente se volvieran arena, escurriéndose entre mis dedos. Me recosté contra la pared del pasillo. La pintura estaba fresca. Acababa de mandar pintarla el mes pasado porque quería que la casa se viera bonita para cuando vinieran mis hijos. ¡Qué ironía! La pared fresca y limpia contra mi espalda, mientras escuchaba cómo mi hijo mayor destrozaba cada sacrificio que había hecho por él. «¿Te acuerdas cuando papá consiguió esa oferta de trabajo en Houston?», continuó Miguel. Y yo sí me acordaba. Claro que me acordaba. ¿Cómo olvidarlo? Él estaba tan emocionado. Iba a ganar el triple, íbamos a tener una vida mejor. Pero ella dijo que no, que porque su mamá estaba enferma, que porque sus hermanas estaban aquí, que porque no quería dejar su casa. Todo era lo que ella quería. Cerré los ojos. Los cerré tan fuerte que vi lucecitas detrás de los párpados. Porque lo que Miguel no sabía, lo que nunca supo porque era muy chico en ese entonces, era que mi mamá no solo estaba enferma, se estaba muriendo. Tenía cáncer de páncreas y los doctores le daban 6 meses. ¿Cómo iba yo a irme a otro país sabiendo que no iba a poder estar con ella en sus últimos días? ¿Cómo iba a dejar que muriera sin mí? Pero claro, para Roberto, mi esposo, eso no importaba. Para él solo importaba el dinero, la oportunidad,
el progreso. Y cuando le dije que no podíamos irnos, que necesitaba estar con mi mamá, me dijo que era una egoísta. Igual que ahora me lo decía mi hijo. Egoísta. Papá se sacrificó tanto por ella, seguía Miguel, y yo quería reír. Reír con esa risa amarga que te sale cuando escuchas algo tan absurdo que ni siquiera te da coraje, solo una tristeza infinita. Se quedó trabajando en ese taller mecánico donde le pagaban una miseria, cuando pudo haberse ido a hacer algo mejor. Todo porque ella no quiso moverse de aquí. Abrí los ojos y miré el montón de sábanas en el piso. Todavía podía sentir el calor del sol en ellas. Había estado toda la mañana lavando, tendiendo, doblando, como siempre. Como todos los días de los últimos 43 años. 43 años. Eso es lo que llevaba casada con Roberto cuando finalmente murió hace 2 años. 43 años de lavar su ropa, de cocinarle sus comidas favoritas, de plancharle las camisas, aunque él nunca me lo pidiera. De criar a nuestros 3 hijos prácticamente sola porque él llegaba tarde del trabajo, cansado, y yo no quería molestarlo con los problemas del día. Recuerdo que cuando Miguel tenía como 8 años, se cayó del árbol del patio, se rompió el brazo. Yo estaba cocinando y escuché el grito, ese grito que cualquier madre reconoce, el grito de dolor verdadero de tu hijo. Salí corriendo, sin ni siquiera apagarme la estufa. Ahí estaba él, en el suelo, con el brazo en un ángulo que no era natural, llorando. Lo levanté, lo metí al coche y manejé como loca hasta el hospital. No esperé a Roberto, no podía esperar. Y en el hospital, mientras le ponían el yeso, Miguel me apretaba la mano con la que tenía buena y me decía: «No llores, mamá, ya no duele tanto». Pero yo no podía dejar de llorar, porque me dolía a mí. Me dolía verlo así. Roberto llegó 2 horas después. 2 horas. Yo le había hablado al taller, le había dicho que era urgente, que Miguel estaba herido, pero él primero terminó de arreglar un carro. No podía dejar al cliente esperando, me dijo, y yo no dije nada. Solo sostuve a mi niño contra mi pecho y dejé que me secara las lágrimas en mi blusa. Ese era Roberto. Siempre fue así. El trabajo primero, los clientes primero, su cansancio primero. Y yo era lo que sobraba al final del día, yo y los niños. Pero ahora resulta que yo fui la egoísta. Lo que más me molesta, dijo Miguel, y su voz sonaba más cerca. Tal vez se había levantado, tal vez estaba caminando por el cuarto. Podía escuchar sus pasos sobre el piso de madera. Pasos firmes, seguros, pasos de un hombre que está convencido de tener la razón. Es que ahora quiere que sintamos lástima por ella, que la visitemos más, que la llamemos, como si no supiera que nos hizo sentir culpables toda la vida. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso. Mis rodillas ya no aguantan como antes. Tengo 68 años. 68. A veces me veo en el espejo y me sorprendo de la mujer que veo ahí. Vieja, arrugada, con las manos manchadas y las venas marcadas. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo dejé de ser esa muchacha de 25 años que se casó enamorada y llena de sueños? Los sueños. Sí, yo también tenía sueños, cosas que quería hacer. Pero cuando te casas, cuando tienes hijos, tus sueños se vuelven diferentes. O eso te dicen, eso me dijeron. Ahora tus hijos son tu prioridad, Lupita. Ahora tu esposo es lo primero. Una buena esposa se olvida de sí misma. Y yo lo hice. Me olvidé de mí misma tan completamente que ahora ni siquiera estoy segura de quién era yo antes de ser la esposa de Roberto, la mamá de Miguel, de Pablo y de Carolina. Carolina, mi única hija, mi niña, la del medio. Ella sí me llama, ella sí viene a verme, pero vive tan lejos, en Tijuana, con su esposo que trabaja en las maquiladoras. Me habla cada semana y siempre me pregunta cómo estoy. Siempre se preocupa, pero Miguel y Pablo, ellos casi no vienen. Y cuando vienen, es rápido. Una comida apresurada, una conversación superficial y luego se van. Siempre tienen prisa, siempre tienen cosas que hacer. Y yo me quedo en esta casa grande y vacía, con sus cuartos llenos de recuerdos, esperando la próxima visita.
Nunca imaginé que pensaran así de mí. Nunca. Mira, dijo Miguel, y suspiró. Un suspiro largo, cansado. Solo te digo que no te sientas mal. Yo también me sentía culpable antes. Pensaba que era mal hijo por no venir más seguido. Pero luego me di cuenta de que ella tiene que aprender a vivir su vida. Ya no somos niños, ya no necesita controlarnos. ¿Controlarlos? ¿Yo? ¿Cuándo los he controlado? Les dejé estudiar lo que quisieron, les dejé irse a donde quisieron. Pablo quería estudiar en Guadalajara y yo, aunque me dolió que se fuera tan lejos, lo apoyé, le mandaba dinero cuando lo necesitaba. Le preparaba su comida favorita cuando venía de visita. Miguel quería casarse con Sandra, esa muchacha que a Roberto no le gustaba porque su familia no tenía dinero, y yo convencí a Roberto de que la aceptara. Yo organicé toda la boda. Yo me encargué de todo. ¿Y eso es controlarlos? Escuché que Miguel se despedía de Pablo. Órale, pues, nos vemos en Navidad. No, no te preocupes. Yo hablo con mamá. Sí, ya sé. Órale, cuídate. Y luego el silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho, contra mi garganta. Me quedé ahí sentada en el piso del pasillo, rodeada de sábanas limpias, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. Lágrimas silenciosas, de esas que caen solas, sin sollozos, sin ruido, porque después de tantos años, una aprende a llorar en silencio. Todavía puedo escuchar su voz diciéndome, mi mamá arruinó nuestra familia. Esas palabras siguen ahí, rebotando en mi cabeza, mezclándose con todos los recuerdos que creía que eran hermosos y que ahora no sé si lo fueron. Y lo que vino después, nunca lo imaginé, porque Miguel salió del cuarto. Lo escuché abrir la puerta, escuché sus pasos acercándose por el pasillo, y yo todavía estaba ahí, sentada entre las sábanas, con la cara mojada de lágrimas. No me dio tiempo de levantarme, de limpiarme la cara, de pretender que todo estaba bien. Nos quedamos viendo. Él, parado ahí con su camisa de vestir arrugada del viaje y sus ojos sorprendidos. Yo, sentada en el piso como una niña castigada, rodeada de la ropa que había lavado para él. «Mamá», dijo, y su voz cambió. Ya no era esa voz dura y segura de hace un momento. Era más suave, casi asustada. «¿Qué haces ahí?» No respondí. No podía. Porque si abría la boca, si intentaba hablar, todo iba a salir. Todo el dolor, toda la rabia, toda la tristeza acumulada. Y no quería hacer eso. No quería darle la razón. No quería ser la madre dramática que él decía que era. Así que me levanté. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Recogí las sábanas una por una, despacio, dándome tiempo para recomponerme. Y cuando finalmente lo miré, intenté sonreír. Esa sonrisa que he perfeccionado durante tantos años. Esa sonrisa que dice, todo está bien, aunque nada esté bien. Nada, hijo, se me cayeron las sábanas, ya sabes cómo estoy de torpe últimamente. Él se me quedó viendo. Sé que sabía. Podía verlo en sus ojos. Sabía que lo había escuchado. Pero ninguno de los dos dijo nada. Ese es el problema con las familias, ¿verdad? A veces es más fácil fingir que decir la verdad. Es más fácil seguir adelante con la mentira de que todo está bien que enfrentar lo que realmente sentimos. ¿Ya tienes hambre?, le pregunté, porque eso es lo que siempre hago. Cuando hay tensión, cuando hay problemas, yo cocino. Te hice mole, el que te gusta, con pollo. Mamá, empezó a decir, pero lo interrumpí. Ven, vamos a la cocina. Todavía está caliente. Y traje tortillas de la tortillería de Doña Chuy, las recién hechas, como te gustan. Caminé hacia la cocina sin esperarlo. Dejé las sábanas en el sillón de la sala para doblarlas después. En la cocina, todo estaba listo. La mesa puesta con el mantel de flores que compré el año pasado. Los platos buenos, los de la vajilla que me regaló mi mamá cuando me casé. El mole hirviendo suavemente en la olla, llenando la casa con ese olor rico a chocolate y chile. Había pasado todo el día anterior preparándolo. Todo el día. Primero tostando los chiles, luego moliéndolos con las especias, mezclando todo con el chocolate, añadiendo el caldo poquito a poco hasta que la consistencia quedara perfecta. Las manos me dolían de tanto moler,
de tanto revolver, pero no me importaba, porque era para Miguel, para mi hijo que venía de visita después de 3 meses sin verlo. Y mientras cocinaba, pensaba en él. Recordaba cuando era niño y me ayudaba en la cocina. Se subía a un banquito para alcanzar la mesa y me pasaba los ingredientes. Mamá? Preguntaba, enseñándome un chile. Y yo le decía que sí, que ese era, y él se sentía tan orgulloso de ayudar. ¿En qué momento eso cambió? ¿En qué momento dejó de ser mi niño que me ayudaba en la cocina para convertirse en este hombre que dice que arruiné su vida? Miguel entró a la cocina y se sentó a la mesa. Yo le serví un plato generoso de mole, con el arroz a un lado y las tortillas en una canastita cubierta con una servilleta para que no se enfriaran. «Gracias, mamá», dijo, sin mirarme a los ojos. Yo me senté frente a él, pero no me serví. Nunca me sirvo hasta que él empieza a comer. Es una costumbre, una de esas cosas que haces sin pensar, que tu mamá hacía y que tú terminaste haciendo también. Lo vi probar el mole, vi cómo cerraba los ojos, saboreándolo. Y por un momento, solo por un momento, fue como si volviéramos a estar bien. Como si las palabras que escuché no existieran. Como si todavía fuera mi hijo que amaba mi comida y me quería. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Porque mientras comía, mientras yo lo miraba intentando memorizar cada detalle de su cara como si fuera la última vez que lo viera, él empezó a hablar. «Mamá», dijo, dejando el tenedor en el plato, «necesito decirte algo». Ahí estaba, lo que yo había estado temiendo desde que escuché esa conversación. La verdad, la confrontación, todo lo que yo había tratado de evitar durante tantos años. «Dime, hijo», respondí, y mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. Las manos me temblaban debajo de la mesa, así que las junté sobre mi regazo para que no lo notara. Sandra y yo nos vamos a divorciar. El mundo se detuvo otra vez, pero esta vez era diferente. Esta vez no era sobre mí, era sobre él, sobre mi hijo y su matrimonio de 15 años, sobre mis 2 nietos, Miguelito y Andrea, que tienen 10 y 8 años. «¿Qué?» fue todo lo que pude decir. «Ya no funciona», continuó, y había algo en su voz, cansancio, resignación. «Llevamos tiempo así, peleando, distanciándonos. Ella dice que yo nunca estoy presente, que solo pienso en el trabajo, que los niños me necesitan y yo no estoy». Las palabras me dolieron, porque eran las mismas palabras que yo nunca le dije a su papá. Las mismas quejas que me tragué durante 43 años. Y ahora mi hijo estaba repitiéndolo todo con su esposa. «Ay, Miguel», dije, y me levanté para acercarme a él. Le puse la mano en el hombro. «Esas cosas se arreglan, hijo. Todos los matrimonios pasan por etapas difíciles. Tu papá y yo también». «No», me interrumpió y su voz era firme. «No es lo mismo, mamá. No quiero tener un matrimonio como el tuyo. No quiero que mis hijos crezcan viendo lo que yo vi». Me quedé ahí, con la mano todavía en su hombro, sintiendo cómo sus palabras se clavaban en mi pecho como espinas. «¿Qué viste?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Él se volteó a mirarme, y en sus ojos había algo que no había visto antes. Dolor. Un dolor viejo, guardado durante años. «Vi cómo papá te trataba», dijo, y su voz se quebró un poquito. «Vi cómo llegaba tarde todas las noches, cómo nunca estaba para nosotros, cómo tú hacías todo sola y él solo se quejaba de que la comida no estaba lista o de que la casa estaba desordenada. Vi cómo llorabas en la cocina cuando pensabas que no te veíamos». Las lágrimas volvieron a mis ojos, porque sí lloraba. Lloraba cuando ellos estaban durmiendo, o cuando estaban en la escuela, o cuando yo estaba sola en la cocina preparando la cena. Llorabas en silencio, limpiándome las lágrimas con el delantal para que no me ardieran los ojos cuando ellos llegaran. Pensé que no se habían dado cuenta. Pensé que había sido lo suficientemente cuidadosa. «Pero tú dijiste», empecé a decir, recordando la conversación que había escuchado. «Dijiste que yo arruiné la familia, que fui egoísta». Miguel se quedó callado. Bajó la mirada a su plato, al mole que ya se estaba enfriando.
Y entonces me di cuenta. Me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, lo que yo había escuchado no era toda la historia, que tal vez había escuchado las palabras, pero no había entendido de dónde venían. «Estoy enojado contigo», dijo finalmente, y su voz era apenas un susurro. «Estoy enojado porque te dejaste, porque aguantaste tanto, porque nunca te defendiste, porque nos enseñaste que eso era normal». Sentí que las piernas me temblaban. Me senté en la silla de al lado, porque si seguía parada, me iba a caer. «Cuando papá te trataba mal», continuó Miguel, «yo esperaba que le dijeras algo, que le reclamaras, que te fueras, incluso, pero nunca lo hiciste. Y yo crecí pensando que así eran las cosas, que los hombres podían hacer lo que quisieran y las mujeres solo tenían que aguantar. Eso es lo que arruinó nuestra familia, mamá. No tú, sino el silencio. El hecho de que nadie nunca dijera nada. Sus palabras me atravesaron, porque tenía razón. Todo lo que decía era verdad. Yo me había quedado callada, había aguantado, había tragado el dolor, la tristeza, la soledad, pensando que eso era lo que una buena esposa hacía, pensando que eso era lo correcto. Mi mamá me lo había enseñado así. «El matrimonio es para toda la vida, Lupita», me decía. «Una mujer tiene que ser fuerte, tiene que aguantar. Los hombres son así. Si lo dejas, la gente va a hablar. Van a decir que no supiste cuidar tu matrimonio». Y yo le hice caso. Le hice caso porque la quería, porque confiaba en ella, porque pensé que ella sabía más que yo. Y ahora me daba cuenta de que tal vez ella también había aguantado cosas que no debió aguantar, que tal vez me había enseñado lo que le habían enseñado a ella, un círculo vicioso de silencio y resignación. «No sabía», dije, y mi voz salió rota. «No sabía que te hacía daño. Pensé que era mejor que no vieran los problemas, que era mejor fingir que todo estaba bien. Pero lo veíamos, mamá. Claro que lo veíamos. No éramos tontos». Nos quedamos ahí, en esa cocina donde habíamos compartido tantas comidas, tantas conversaciones, tantos momentos. Pero este era diferente. Este era real, sin máscaras, sin fingir. «Sandra me dice lo mismo que tú le decías a papá», continuó Miguel después de un rato. «Que no estoy presente, que los niños me necesitan. Y yo le respondo como papá te respondía, que tengo que trabajar, que tengo responsabilidades, que ella no entiende. Y cuando me escucho a mí mismo, me doy asco». Se cubrió la cara con las manos. Y yo vi a mi niño. No al hombre de 38 años que tenía enfrente, sino al niño de 8 años que se cayó del árbol y me decía que no llorara. Me levanté y lo abracé. Lo abracé fuerte, como no lo había abrazado en años, porque entre adultos uno deja de abrazar así, deja de dar esos abrazos largos, apretados, que dicen todo lo que las palabras no pueden decir. «Lo siento», le dije, y esta vez las lágrimas caían libremente. «Lo siento mucho, mijo. No sabía que te estaba haciendo daño al quedarme callada. Pensé que era lo correcto. Pensé que los estaba protegiendo». Él me abrazó también, sus brazos fuertes rodeándome, y por un momento nos quedamos así, llorando juntos, llorando por todo lo que no se dijo, por todo lo que se guardó, por todos los años de fingir. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora. Pero la vida no funciona así. No podemos regresar el tiempo. No podemos cambiar las decisiones que tomamos, las cosas que hicimos o dejamos de hacer. Solo podemos seguir adelante. Y tal vez, si tenemos suerte, podemos aprender. Podemos hacer las cosas diferente. Cuando finalmente nos separamos, los dos teníamos las caras mojadas. Miguel se limpió los ojos con el dorso de la mano, igual que yo había hecho antes en el pasillo. «No te divorcies», le dije, aunque no estaba segura de tener derecho a decirle eso. «No te divorcies todavía. Intenten, hablen, de verdad hablen. Díganlo todo, lo que duele, lo que molesta, lo que necesitan. No hagan lo que tu papá y yo hicimos. No se guarden nada». «No sé si funcione», respondió él, pero había algo en su voz, una pequeña esperanza. «Tal vez no. Tal vez de verdad ya no hay nada que hacer. Pero al menos intenten, por tus hijos. Y si al final no funciona,
Al menos sabrás que hiciste todo lo posible, que no te quedaste callado. Él asintió. Se quedó viendo su plato, el mole que ya estaba frío. ¿Puedo calentártelo?, pregunté, porque no sabía qué más hacer. Porque cocinar era mi manera de decir te quiero, mi manera de cuidar. No, mamá, está bien así, voy a comérmelo así. Y lo hizo. Se comió todo el mole frío, cada bocado, hasta limpiar el plato. Y yo supe que no era solo el mole lo que se estaba comiendo. Era una disculpa, era un te entiendo, era un te perdono. Esa noche, cuando Miguel ya se había ido a dormir, me quedé sola en la cocina. Lavé los platos despacio, sintiendo el agua tibia en mis manos. Afuera, la noche estaba tranquila. Se escuchaban los grillos, ese sonido constante que acompaña las noches de verano en mi colonia. Pensé en Roberto, en mi esposo que había muerto hace 2 años de un infarto. Tan rápido. Un día estaba vivo, quejándose de que la comida estaba muy salada, y al día siguiente ya no estaba. No me dio tiempo de decirle nada. No me dio tiempo de reclamarle, de preguntarle por qué nunca fue diferente. Cuando murió, yo sentí alivio. Y esa palabra, ese sentimiento, me llenó de culpa durante meses. ¿Cómo podía sentir alivio por la muerte de mi esposo? ¿Qué clase de mujer era yo? Pero la verdad era esa. Sentí alivio, porque ya no tenía que esperar a que llegara tarde. Ya no tenía que caminar en puntitas por la casa para no molestarlo cuando estaba cansado. Ya no tenía que escuchar sus quejas, sus reproches, su silencio peor que cualquier grito. Los primeros meses después de su muerte fueron extraños. La casa se sentía vacía, pero también tranquila, como si después de una tormenta larga finalmente hubiera salido el sol. Mis amigas me decían, «Ay, Lupita, qué horrible, 43 años de matrimonio, debes extrañarlo tanto». Y yo asentía, porque eso era lo que se esperaba de mí. Pero por dentro había una parte de mí que pensaba, no lo extraño. Extraño la idea de él. Extraño lo que pudo haber sido. Pero a él, al hombre real que vivió conmigo todos esos años, a ese no lo extraño. ¿Eso me hacía mala persona? Sequé los platos y los guardé en el gabinete. Eran las 11 de la noche. Afuera, la calle estaba oscura excepto por los faroles. Don Martín, mi vecino, estaba cerrando su casa. Escuché el sonido metálico de su portón, el candado cerrándose. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. La misma mesa donde acababa de comer con Miguel. Y pensé en todo lo que él me había dicho. En cómo mis hijos habían visto todo lo que yo pensé que estaba ocultando. En cómo, tratando de protegerlos, los había lastimado de otra manera. Recuerdo cuando Carolina, mi hija, se casó hace 10 años. Yo estaba ayudándola a ponerse el vestido en el cuarto de atrás de la iglesia. Ella estaba nerviosa, mordiéndose el labio como hacía desde niña cuando estaba preocupada. «Mamá», me dijo de repente, mientras yo le acomodaba el velo, «¿alguna vez te arrepentiste de casarte?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé con las manos en el velo, sin moverme. «¿Por qué preguntas eso?», le respondí, evadiendo la pregunta. Porque a veces pienso que tú y papá no eran felices. Y tengo miedo de que me pase lo mismo. De casarme y despertar 20 años después y darme cuenta de que me equivoqué. Debí haberle dicho la verdad en ese momento. Debí haberle dicho, «Sí, mija, sí me arrepentí. No al principio, no cuando todo era nuevo y bonito, pero después sí, cuando me di cuenta de que el hombre con el que me casé no era el hombre que yo creía que era. Cuando me di cuenta de que el amor no era suficiente, que se necesitaba respeto, comunicación, presencia. Y tu papá no sabía dar eso, pero no le dije eso. Le dije lo que mi mamá me hubiera dicho, lo que todas las mamás de mi generación dicen. El matrimonio es trabajo, mija, no siempre es fácil, pero si te casas con alguien que te quiere, que te respeta, vas a estar bien. Y Roberto te quiere. Lo veo en cómo te mira. Ella me creyó. Se casó. Y ahora, 10 años después, me habla por teléfono y me cuenta que es feliz. Que Roberto,
su esposo que tiene el mismo nombre que mi difunto esposo, pero que es un hombre completamente diferente, la trata bien, que la escucha, que comparte las responsabilidades de la casa y de los niños, y yo me alegro por ella. Me alegro tanto que a veces me duele, porque ella tiene lo que yo nunca tuve, y eso está bien que sea mejor para ella. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. La siguiente semana, Miguel se quedó en mi casa. Habíamos planeado que solo estaría el fin de semana, pero él llamó a su trabajo y pidió una semana de vacaciones. Y por primera vez en años tuvimos tiempo de hablar. De verdad hablar. Me contó cosas que no sabía, cosas de su infancia, de cómo se sintió cuando yo me quedaba callada mientras Roberto me gritaba. Me contó de la vez que, cuando tenía 12 años, escuchó a Roberto decirme que yo era una inútil porque se le había olvidado recoger su ropa de la tintorería. Yo estaba en mi cuarto, me dijo Miguel, mientras los dos doblábamos ropa en la sala. Y lo escuché gritándote. Bajé las escaleras y los vi en la cocina. Tú estabas de espaldas a mí y vi cómo tus hombros se encogían, como si te estuvieras haciendo chiquita, y quise hacer algo, quise decirle que dejara de gritarte. Pero no me atreví. Era mi papá, y yo era solo un niño. Dejé la toalla que estaba doblando y lo miré. No era tu responsabilidad, hijo. Lo sé. Pero igual me quedó ese sentimiento, de que debí haber hecho algo. Y luego, cuando crecí, empecé a estar enojado contigo, porque no entendía por qué tú tampoco hacías algo, por qué te quedabas. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Ahora lo entiendes? Él se quedó pensando un momento antes de responder. No del todo, pero estoy tratando. Sandra me explicó cosas. Me hizo leer artículos sobre las mujeres de tu generación, sobre cómo las criaban, sobre la presión social, sobre cómo era más difícil divorciarse. Y empecé a entender que no era tan simple como yo pensaba. Me emocioné al escucharlo, porque significaba que mi hijo estaba tratando de entender, de ver más allá de su propio dolor. Llamé a Sandra, continuó. Le dije que quería intentarlo, que quería que fuéramos a terapia, que quería hacer las cosas bien. ¿Y qué dijo ella? Que sí, que también quiere intentarlo. Se quedó callado un momento, doblando una camiseta. Me dijo algo que me hizo pensar. Me dijo, no quiero que nuestros hijos crezcan pensando que este es un matrimonio normal, o aprenden a vernos comunicarnos y respetarnos, o es mejor que nos separemos. Y tenía razón, sonreí. Me gustaba Sandra. Siempre me había gustado. Era una muchacha inteligente, de esas que dicen las cosas claras, sin rodeos. Me caerá bien como nuera, le dije, y él se rió. Ya es tu nuera, mamá, llevamos 15 años casados. Ya sé, pero ahora me cae mejor porque no va a dejar que mi hijo sea un tonto. Nos reímos juntos, y en ese momento, ahí en la sala, rodeados de ropa limpia que olía a suavizante, sentí que algo se reparaba entre nosotros. No todo. Todavía había cosas que sanar, conversaciones que tener. Pero era un inicio. Durante esa semana, Miguel y yo hicimos cosas que no habíamos hecho en años. Cocinamos juntos, salimos a caminar por el parque, fuimos al mercado y él me ayudó a cargar las bolsas del mandado. Y hablamos de todo. De su papá, de su infancia, de sus miedos, de sus sueños. Me contó que quería cambiar de trabajo, que el trabajo que tenía le pagaba bien, pero lo tenía estresado todo el tiempo, que apenas veía a sus hijos, que quería algo diferente. ¿Y por qué no lo cambias?, le pregunté. Porque Sandra dejó de trabajar cuando nació Andrea, y yo soy el único que trae dinero. Tengo que mantener la casa, pagar la escuela de los niños, las facturas. ¿Sandra quiere volver a trabajar? Él se quedó pensando. No lo sé. Nunca le he preguntado. Pues pregúntale, y lo hizo. Esa noche, la llamó y hablaron durante horas. Yo estaba en mi cuarto, pero podía escuchar el murmullo de su voz en el cuarto de visitas. Hablaba suave, calmado, no como antes, cuando hablaba con ella, y siempre sonaba apurado, estresado. Al día siguiente me contó que Sandra sí quería volver a trabajar, que había dejado su carrera de contadora porque pensó que era lo mejor para los niños, pero que extrañaba trabajar.
que extrañaba usar su mente para algo más que tareas de la casa. Me dijo que a lo mejor podemos buscar algo más balance. Me explicó Miguel mientras desayunábamos, que ella trabaje medio tiempo, yo busque un trabajo menos estresante, y los dos compartamos más las responsabilidades de la casa. Eso suena bien, hijo. ¿Tú crees? Porque no sé. Me da miedo. ¿Y si no encontramos trabajo? ¿Y si no alcanza el dinero? Lo miré. Mi hijo, con esas arrugas nuevas alrededor de los ojos, con el peso del mundo en los hombros. Se parecía tanto a Roberto, pero también era diferente, porque él estaba dispuesto a cambiar, a aprender. El miedo siempre va a estar ahí, le dije. Pero no puedes dejar que el miedo te controle. Yo dejé que el miedo me controlara. Miedo a estar sola. Miedo a que la gente hablara. Miedo a no poder mantener a mis hijos sola. Y por ese miedo me quedé en un matrimonio que me hacía infeliz. No hagas lo mismo, hijo. No dejes que el miedo decida por ti. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir, porque al tercer día de su visita llegó Pablo, mi hijo menor. Llegó sin avisar, a media tarde, con una maleta y una cara que no me gustó nada. Pablo, dije cuando abrí la puerta, no sabía que venías. Necesitaba salir de Guadalajara, respondió entrando sin esperar invitación. Hola, Miguel, no sabía que estabas aquí. Los dos hermanos se saludaron, no con un abrazo, sino con ese saludo de hombres que se dan la mano y se palmean la espalda, como si abrazarse de verdad fuera demasiado. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel. Pablo se dejó caer en el sillón. Se veía cansado, traía la ropa arrugada, como si hubiera viajado con prisa. Renuncié a mi trabajo. ¿Qué?, dije yo. ¿Por qué? Porque no aguanto más. 5 años trabajando 70 horas a la semana, 5 años sin vida. Mi jefe es un imbécil. Mis compañeros son unos envidiosos, y yo estoy quemado. Se cubrió la cara con las manos, y en ese gesto, en esa postura de derrota, vi a su papá. Vi a Roberto cada vez que llegaba del trabajo, exhausto, de mal humor, quejándose de todo. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Miguel. No sé, por eso vine aquí. Necesitaba pensar, necesitaba estar en un lugar donde no me estuvieran presionando. Lo miré. Mi Pablo, el bebé de la familia. 35 años y todavía con esa cara de niño perdido que tenía cuando algo le salía mal. ¿Tienes algo ahorrado?, pregunté. Algo me alcanza para unos meses. Entonces quédate aquí. El tiempo que necesites, tu cuarto sigue igual. Y se quedó. Los siguientes días, los 3 estuvimos en la casa. Mis 2 hijos y yo. No había pasado eso desde que Pablo se fue a Guadalajara hace 5 años. Al principio fue raro. Ninguno sabía muy bien cómo comportarse. Había momentos de silencio incómodo, momentos en que los 3 estábamos en diferentes partes de la casa, evitándonos. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Miguel le contó a Pablo sobre su situación con Sandra. Pablo le contó sobre su trabajo, sobre cómo se había sentido atrapado durante años, y yo escuchaba realmente por primera vez, no para responder, no para dar consejos no pedidos, sino solo para escuchar. Una noche, los 3 estábamos en la sala. Ya era tarde, pasadas las 11. Yo estaba tejiendo una bufanda. Miguel estaba con su laptop buscando opciones de trabajo, y Pablo estaba viendo el techo, pensativo. ¿Puedo preguntarles algo?, dijo Pablo de repente. Claro, respondimos Miguel y yo al mismo tiempo. ¿Ustedes son felices? La pregunta flotó en el aire, simple, pero complicada. Una de esas preguntas que parece sencilla, pero que tiene 1000 respuestas diferentes dependiendo de cómo la interpretes. Miguel dejó la laptop a un lado. A veces, respondió honestamente. Hay momentos en que soy feliz, cuando veo a mis hijos reírse, cuando Sandra y yo tenemos un buen día. Pero también hay momentos en que me siento perdido, como si estuviera viviendo la vida que se supone que debo vivir, no la que realmente quiero. Pablo asintió, como si eso fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Y tú, mamá?, preguntó, volteándose a verme. Dejé de tejer. Mis manos se quedaron quietas sobre la bufanda a medio hacer. No lo sé, dije.
y fue la respuesta más honesta que había dado en mucho tiempo. Durante muchos años pensé que ser feliz no era importante, que lo importante era cumplir con mi deber, ser buena esposa, buena madre. Y si en el proceso yo no era feliz, pues eso era parte del sacrificio. ¿Y ahora?, insistió Pablo. Ahora tengo 68 años, y me pregunto si todo ese sacrificio valió la pena. No por ustedes, me apresuré a aclarar. Ustedes valen toda la pena del mundo, pero el sacrificarme a mí misma, el quedarme callada, el aguantar cosas que no debía aguantar, eso no sé si valió la pena. Lo que escuché después me heló la sangre, porque Pablo, mi hijo menor, mi bebé, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Yo también estoy enojado contigo, mamá». Sus palabras me golpearon. Pensé que solo era Miguel. Pensé que Pablo, siendo el menor, no había visto tanto. No había entendido tanto. ¿Por qué?, pregunté, aunque mi voz apenas salía. Porque me enseñaste que uno tiene que aguantar, que tiene que tragarse todo. Y yo pasé 5 años en un trabajo que me hacía miserable porque pensé que eso era lo que tenía que hacer. Pensé que quejarme era de débiles, que renunciar era de flojos, que uno tenía que aguantar sin importar qué. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y hoy, cuando finalmente renuncié, cuando finalmente dije, no más, mi primer pensamiento fue: mamá se va a decepcionar de mí, porque tú siempre aguantaste, siempre te quedaste. Y yo quería ser como tú. Quería ser fuerte como tú. Ay, mijo, dije, y me levanté para abrazarlo. Yo no era fuerte, era cobarde. Hay una diferencia. No digas eso, interrumpió Miguel. No eras cobarde. Hacías lo que pensabas que era correcto. Pero no era correcto, respondí, todavía abrazando a Pablo. Eso es lo que estoy tratando de decirles. No era correcto. Y si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente. Esa noche, los 3 lloramos. Lloramos por todo lo que no se dijo, por todo el dolor acumulado, por todas las veces que fingimos que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Me di cuenta de que lo que yo había pensado que era amor, ese aguantar, ese quedarse callada, ese sacrificarse hasta desaparecer, no era amor. Era miedo disfrazado de deber, era inseguridad disfrazada de abnegación. Y sin quererlo, sin planearlo, les había enseñado eso a mis hijos. Les había enseñado que sufrir en silencio era noble, que tragarse el dolor era ser fuerte, que desaparecer por los demás era amor, pero no lo era. Los siguientes días fueron intensos. Los 3 empezamos a hablar de cosas que nunca habíamos hablado. Recuerdos de la infancia, momentos que cada uno recordaba de manera diferente. Pablo me contó de la vez que Roberto le pegó con el cinturón porque reprobó un examen. Yo estaba ahí. Yo vi todo, pero no hice nada. Me quedé callada porque pensé que Roberto tenía derecho. Era el papá. Él sabía. Pero cuando Pablo me contó cómo se sintió ese día, traicionado, asustado, solo, me rompí por dentro. Porque yo debía haberlo protegido. Debía haberme puesto entre él y Roberto. Debía haber dicho algo. Miguel me contó de todas las veces que quiso invitar amigos a la casa, pero no lo hacía porque no sabía de qué humor iba a estar Roberto. Si iba a llegar contento o enojado. Si iba a hacer un comentario que avergonzara a Miguel frente a sus amigos. Era impredecible, me dijo. Y la casa siempre estaba tensa. Siempre estábamos esperando el siguiente problema. Escuchar eso me dolió, porque yo pensé que estaba haciendo un buen trabajo manteniendo la paz. Pero no había paz, solo había silencio. Y el silencio no es lo mismo que la paz. Carolina llamó en medio de todo eso. Le conté que sus hermanos estaban conmigo, y ella dijo que iba a venir el fin de semana. Quería ser parte de lo que fuera que estábamos haciendo. Cuando llegó, con su esposo Roberto y mis 2 nietos, la casa se llenó de vida. Los niños corrían por el patio. Carolina abrazó a sus hermanos, y por primera vez en años, tal vez en toda mi vida, sentí que mi familia estaba completa. No perfecta, pero completa. Esa noche, después de que los niños se durmieron, los 4, Carolina, Miguel, Pablo y yo,
Nos sentamos en la sala. Roberto, el esposo de Carolina, se había quedado viendo una película con los niños en el cuarto de televisión, dándonos espacio. Los hermanos me contaron lo que han estado hablando, dijo Carolina. Y yo también tengo cosas que decir. Respiré profundo. No estaba segura de estar lista para más revelaciones. Pero Asen, cuando me casé, empezó Carolina, juré que mi matrimonio no sería como el tuyo. Y creo que lo logré. Roberto es diferente. Nos comunicamos, compartimos todo, pero... Se detuvo, mordiéndose el labio como hacía cuando estaba nerviosa. Pero hay cosas de ti que copié sin darme cuenta, como esa necesidad de que todo esté perfecto, de que la casa esté siempre limpia, de tener la comida lista exactamente a tiempo, de no molestar a Roberto cuando está cansado. Y él me lo señaló hace poco. Me dijo que no necesito hacer todo eso, que él puede ayudar, que prefiere una casa desordenada y una esposa feliz que una casa perfecta y una esposa estresada. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que no sabía ser de otra manera, porque así te vi toda mi vida, siempre haciendo todo, siempre perfecta, siempre aguantando. Sus palabras me dolieron, no porque fueran crueles, sino porque eran verdad. Yo no era perfecta, mija. Lo sé, pero así te veías. Así nos hiciste creer que tenías que ser. Y yo crecí pensando que eso era lo que significaba ser esposa, ser madre. Miguel intervino. Creo que todos copiamos cosas sin darnos cuenta. Yo copié la ausencia de papá. Carolina copió tu perfeccionismo. Pablo copió el aguantar sin quejarse. Es como una cadena, agregó Pablo, y alguien tiene que romperla. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Esa era mi oportunidad, romper la cadena. No podía cambiar el pasado. No podía deshacer el daño que sin querer les había hecho. Pero podía cambiar el futuro. Podía enseñarles algo diferente ahora. Tienen razón, dije, y mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba. Yo les enseñé cosas que no debí enseñarles. Les mostré un ejemplo que no era sano, y lo siento tanto. Mamá, empezó Carolina, pero yo levanté la mano. No, déjame terminar. Necesito decir esto. Respiré profundo. Yo crecí en una época diferente, en un lugar diferente, donde a las mujeres nos enseñaban que nuestro valor estaba en servir, en aguantar, en desaparecer, y yo creí eso. Lo creí tanto que construí mi vida entera alrededor de esa idea. Miré a mis 3 hijos, uno por uno. Pero ustedes no tienen que creer eso. Ustedes pueden hacer las cosas diferente, y quiero que las hagan diferente. Quiero que Miguel le diga a Sandra cuando algo le molesta. Quiero que Pablo busque un trabajo que lo haga feliz, no uno que solo pague bien. Quiero que Carolina deje de obsesionarse con que todo sea perfecto y aprenda a vivir en el desorden hermoso de la vida real. ¿Y tú, mamá?, preguntó Miguel. ¿Qué vas a hacer tú? Me quedé pensando, ¿qué iba a hacer yo? A los 68 años, ¿qué podía hacer? Voy a vivir, dije finalmente. De verdad vivir, no solo existir, no solo hacer lo que se supone que debo hacer. Voy a hacer cosas que me gusten, voy a decir lo que pienso, voy a... Me detuve, porque de repente me di cuenta de algo. No sabía qué me gustaba. Había pasado tantos años haciendo cosas para otros que no sabía qué quería para mí. No sé, admití, y me reí. Una risa triste, pero también un poco aliviada. No sé qué me gusta hacer. ¿No es ridículo? 68 años y no sé qué me gusta. Pues vamos a descubrirlo, dijo Carolina, tomando mi mano. Los 4. Vamos a descubrir quién es Lupita Guadalupe Hernández de Sánchez sin el de Sánchez. ¿Quién es simplemente Lupita? Y en ese momento, con mis 3 hijos rodeándome, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para mí. Los siguientes días fueron diferentes. Carolina se quedó toda la semana, acomodando a su familia en mi casa. Y por primera vez, dejé que la casa estuviera desordenada. Dejé juguetes tirados en la sala. Dejé platos en el fregadero hasta el día siguiente, y no pasó nada. El mundo no se acabó.
Una tarde, Carolina y yo estábamos en la cocina preparando la comida. Los hombres estaban en el patio con los niños. Se escuchaban las risas, el sonido de los niños jugando. «Mamá», dijo Carolina mientras picaba verduras, «¿nunca pensaste en divorciarte?» La pregunta me tomó por sorpresa, aunque ya no debería. Habíamos hablado de tantas cosas que pensé que ya no había nada que pudiera sorprenderme. «Sí», admití, «muchas veces». «¿Y por qué no lo hiciste?» «Por miedo, por vergüenza, por ustedes, por 1000 razones que ahora me parecen tontas, pero que en ese momento eran enormes». Carolina dejó el cuchillo y se volteó a mirarme. «¿Te arrepientes?» Esa era la pregunta, ¿verdad? Esa era la pregunta que me había hecho a mí misma 1000 veces en los últimos 2 años desde que Roberto murió. «Sí y no», respondí honestamente. Me arrepiento de no haber sido más fuerte, de no haber exigido respeto, de no haberme ido cuando vi que las cosas no iban a cambiar. Pero no me arrepiento de ustedes. Ustedes son lo mejor que me pasó en la vida. Pero pudimos haber existido igual, mamá, aunque te hubieras divorciado. Lo sé, pero en ese momento no lo veía así. En ese momento pensaba que si me divorciaba, ustedes iban a sufrir, que era mejor tener un papá ausente y enojado que no tener papá. Y tal vez nos hubiera ido mejor sin él. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Y yo no dije nada, porque tal vez tenía razón. Tal vez si me hubiera divorciado, si hubiera tenido el valor de construir una vida diferente, mis hijos habrían crecido viendo un ejemplo de fortaleza en lugar de un ejemplo de resignación. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Estaba ordenando el cuarto de Roberto. Sí, todavía le decía el cuarto de Roberto, aunque él llevara 2 años muerto. Había cosas ahí que no había tocado desde su muerte. Su ropa todavía colgaba en el closet. Sus zapatos estaban alineados, como si en cualquier momento fuera a llegar a cambiarse para cenar. Carolina me había dicho que era hora de empacar todo, de donar la ropa, de dejar ir. Y ella tenía razón. Así que ahí estaba yo, sacando las camisas una por una, doblándolas, poniéndolas en cajas. Y entonces encontré algo. En el cajón superior de su cómoda, debajo de unos calcetines viejos, había una caja de zapatos, una caja que no reconocí. La saqué, curiosa. Adentro había cartas, muchas cartas, algunas en sobres, otras sueltas. Las saqué con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La primera carta que leí estaba fechada 25 años atrás. Era de una mujer llamada Estela. Y cuando empecé a leer, cuando entendí lo que decía, sentí que el piso se abría bajo mis pies. «Mi amor», decía la carta, «ya van 3 semanas sin verte y te extraño tanto. Cuando me dijiste que necesitabas volver con tu esposa, que tenías que pensar en tus hijos, lo entendí. Pero también me dolió, porque yo también te amo, y sé que tú me amas a mí». Seguí leyendo, cada palabra como un cuchillo. Había más cartas. De Estela, de otra mujer llamada Luz, de otra llamada Patricia. Cartas de años diferentes, de décadas diferentes, todas diciendo cosas similares, todas hablando de un Roberto que yo no conocía. Un Roberto que decía «te amo», que escribía cosas románticas, que prestaba atención. Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. Me senté en el piso, rodeada de cartas, sintiendo cómo todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba. Porque yo había aguantado un matrimonio sin amor pensando que al menos Roberto me era fiel, que al menos me respetaba lo suficiente para no engañarme. Pero no, no me había sido fiel. Y no solo una vez, no solo un desliz, un error, sino varias veces, con varias mujeres, durante años, durante décadas. Y lo que más me dolió no fue el engaño en sí, fue darme cuenta de que él era capaz de amor, de romance, de atención. Solo que no conmigo. Con otras mujeres sí, conmigo no. ¿Mamá? Levanté la vista. Carolina estaba en la puerta. Había subido a ver cómo iba con lo del cuarto. Y ahí me encontró, en el piso, llorando, rodeada de cartas de las amantes de su papá. «¿Qué es eso?», preguntó, acercándose. No podía hablar.
Solo le pasé una de las cartas. La vi leerla. Vi cómo su expresión cambiaba, de confusión a comprensión, de comprensión a rabia. Ese hijo de... empezó a decir, pero se detuvo. Se sentó a mi lado en el piso. ¿Sabías? Negué con la cabeza. Nunca supe, o tal vez lo sospeché alguna vez, pero no quise verlo. No quise saber. Carolina me abrazó, y ahí, en el cuarto de mi esposo muerto, rodeadas de evidencia de sus traiciones, lloré como no había llorado en años. Lloré por todo, por los años perdidos, por el amor que nunca tuve, por la mujer que pude haber sido y nunca fui. Lo siento tanto, mamá, decía Carolina, acariciándome el pelo. Lo siento tanto. ¿Por qué te disculpas tú? Tú no hiciste nada. Porque te defendí cuando ustedes peleaban. Porque pensé que papá era bueno en el fondo. Porque no quise ver que te trataba mal. No era tu responsabilidad verlo. Eras una niña. Nos quedamos ahí, abrazadas, hasta que ya no quedaron más lágrimas. Esa noche, llamé a Miguel y a Pablo. Les mostré las cartas. Los tres, mis tres hijos, se sentaron conmigo en la sala y leímos juntos la evidencia de quién realmente fue Roberto Sánchez. Siempre supe que papá no era bueno con mamá, dijo Miguel, con una de las cartas en la mano. Pero esto es otro nivel. ¿Crees que mamá Tere sabía? Preguntó Pablo, refiriéndose a mi mamá, que había muerto hace 10 años. No lo sé, respondí. Tal vez. A lo mejor por eso siempre me decía que aguantara, porque ella también aguantó. Porque así eran las cosas. Pero no tenían que ser así, dijo Carolina con voz firme. Y no tienen que seguir siendo así. Tenía razón. Y en ese momento, sosteniendo esas cartas que eran la prueba de mi vida desperdiciada, tomé una decisión. Voy a vender la casa, dije. Los tres me miraron sorprendidos. ¿Qué? Preguntó Miguel. Voy a vender la casa, esta casa donde viví con él, donde crié a mis hijos, donde fui infeliz durante tantos años. Voy a venderla y voy a comprar algo más chico, algo que sea solo mío. Mamá, empezó Pablo, pero yo lo interrumpí. No, déjenme terminar. Necesito hacer esto, necesito empezar de nuevo. Sí, tengo 68 años, pero todavía me quedan años, buenos años, y no los voy a pasar en esta casa llena de fantasmas. ¿Y a dónde vas a ir? Preguntó Carolina. No lo sé todavía. Tal vez cerca de ti, en Tijuana. Tal vez a San Miguel de Allende, que siempre me gustó. O tal vez me quedo en la ciudad, pero en otro lugar. No importa. Lo que importa es que va a ser mi decisión, mi lugar. Y cuando pensé que ya no podía doler más, porque mis hijos me miraron con algo en los ojos, algo que no había visto antes, respeto, admiración, como si finalmente estuvieran viendo a la madre que siempre necesitaron, una madre fuerte, una madre que toma decisiones, una madre que no se queda callada. Los siguientes meses fueron un torbellino. Puse la casa en venta. Empacamos décadas de vida. Cada objeto tenía una historia. Cada foto, un recuerdo. Algunos los guardé, otros los doné. Y las cartas las quemé. Una noche, en el patio, con mis 3 hijos presentes, hicimos una fogata, y una por una, fui echando las cartas al fuego, viendo cómo se quemaban, cómo se convertían en ceniza. ¿No quieres guardar alguna?, preguntó Pablo. ¿Como evidencia o algo así? ¿Evidencia de qué? Él ya está muerto. No puedo reclamarle, no puedo preguntarle por qué. Lo único que puedo hacer es dejarlo ir. Y eso hice. Dejé ir a Roberto. Dejé ir el resentimiento. Dejé ir la rabia. No porque él se lo mereciera, sino porque yo me lo merecía. Merecía vivir el resto de mi vida sin ese peso. La casa se vendió rápido. Una pareja joven la compró. Tenían 2 niños chiquitos. La señora estaba embarazada del tercero. Cuando les enseñé la casa, vi cómo se ilusionaban, cómo imaginaban su vida ahí. Aquí podemos poner el árbol de Navidad, decía ella, señalando la sala. Y aquí los niños pueden jugar, decía él, viendo el patio. Los vi y pensé, ojalá su historia sea diferente a la mía. Ojalá en esta casa haya amor de verdad. Compré un departamento en San Miguel de Allende. 2 habitaciones,
una terraza con vista a la ciudad, cerca del centro, cerca de la vida. El día que me mudé, mis 3 hijos me ayudaron. Entre los 4, llenamos el departamento con los muebles que decidí quedarme. No muchos, solo lo esencial. Quería empezar ligera, sin tanto peso. Esa noche, cuando ya se habían ido y me quedé sola en mi nuevo hogar, salí a la terraza. San Miguel se veía hermoso. Las luces de las casas, el sonido de la gente en las calles, música en la distancia. Me serví una copa de vino. Nunca había tomado vino sola. Roberto decía que eso lo hacían las alcohólicas. Pero esa noche, en mi terraza, en mi departamento, en mi vida nueva, me tomé una copa de vino y no me sentí alcohólica. Me sentí libre. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Libre. Después de 68 años, finalmente me sentía libre. Los primeros meses en San Miguel fueron un descubrimiento. Descubrí que me gustaba caminar por las calles empedradas. Descubrí que me gustaba sentarme en los cafés y ver a la gente pasar. Descubrí que me gustaba platicar con extraños, con otros expatriados, con locales, con turistas. Me inscribí en una clase de pintura. Nunca había pintado en mi vida. Las primeras veces mis cuadros eran horribles, manchones sin forma, colores que no combinaban. Pero la maestra, una señora de mi edad llamada Rosa, me decía, no importa si es bonito, importa que te diviertas. Y me divertía. Por primera vez en mi vida, hacía algo solo porque quería. No porque alguien más lo necesitara, no porque fuera mi deber, solo porque quería. Conocí gente, hice amigas, mujeres de mi edad, algunas divorciadas, algunas viudas, algunas que nunca se casaron, todas con historias, todas reinventándose. Una de ellas, Beatriz, me dijo un día, ¿sabes qué es lo bonito de esta edad? Que ya no tenemos que pretender, ya no tenemos que ser lo que otros esperan, podemos ser nosotras mismas, y tenía razón. Carolina me visitaba seguido, a veces con su familia, a veces sola. En esas visitas empezamos a tener el tipo de relación que siempre quise tener con mi hija, no de madre e hija con roles definidos, sino de 2 mujeres que se quieren y se entienden. Me contó cosas que nunca me había contado antes, de sus miedos, de sus dudas, de sus sueños, y yo le conté las mías. Por primera vez, no pretendí tener todas las respuestas. Miguel vino con Sandra y los niños. Habían empezado la terapia. Las cosas no eran fáciles, pero estaban mejor. Miguel había encontrado un trabajo nuevo, con menos horas. Sandra había empezado a trabajar medio tiempo en una firma de contadores. No ganamos tanto como antes, me dijo Miguel mientras caminábamos por el jardín. Pero somos más felices, los niños nos ven más, estamos más presentes. Eso es lo que importa, hijo. Pablo fue el último en visitarme. Había encontrado trabajo en una empresa en Querétaro, algo relacionado con tecnología. No ganaba tanto como en Guadalajara, pero el ambiente era mejor. Y estaba a solo 1 hora de San Miguel. Vengo cada 2 semanas, me dijo. Si quieres, me encantaría. Y lo hizo. Cada 2 semanas, Pablo aparecía con comida del mercado o con algún postre de una panadería que le gustaba. Nos sentábamos en la terraza y platicábamos. Realmente platicábamos. Sin prisas, sin distracciones. En esas conversaciones, aprendí cosas de mi hijo que no sabía. Supe que le gustaba leer ciencia ficción, que soñaba con viajar a Japón, que alguna vez había pensado en estudiar música, pero no lo hizo porque Roberto le dijo que eso era para mariquitas. ¿Y ahora?, le pregunté. ¿Ahora qué te detiene? Se quedó pensando. Nada, supongo. Entonces hazlo, nunca es tarde. Y lo hizo. Empezó a tomar clases de guitarra. No sé si va a ser bueno, no importa. Lo importante es que está haciendo algo que quiere hacer. 1 año después de mudarme a San Miguel, organicé una cena. Invité a mis 3 hijos con sus familias. Era la primera vez que todos estaban en mi nuevo hogar al mismo tiempo. La terraza estaba llena de gente, de ruido, de vida. Los nietos corrían. Sandra ayudaba en la cocina. Roberto,
el esposo de Carolina, platicaba con Miguel sobre fútbol, y yo los miraba a todos, sintiendo algo cálido en el pecho. Gratitud. Eso era. Gratitud. Después de la cena, cuando los niños ya estaban dormidos en las habitaciones y los demás estaban en la sala tomando café, pedí su atención. Quiero decirles algo, empecé, y todos se callaron. Quiero agradecerles por ayudarme a llegar aquí, por ser honestos conmigo, por decirme las verdades difíciles que necesitaba escuchar. Mamá, empezó Carolina, pero yo levanté la mano. Déjenme terminar. Este año ha sido el mejor año de mi vida, y sé que suena extraño decir eso a mi edad, después de todo lo que pasó. Pero es verdad, porque por primera vez me siento yo misma. Por primera vez no estoy viviendo para otros. Estoy viviendo para mí. Miré a cada uno de mis hijos. Y quiero que ustedes hagan lo mismo. Quiero que Miguel y Sandra sigan construyendo el matrimonio que quieren, no el que se supone que deben tener. Quiero que Pablo siga explorando quién es y qué quiere. Quiero que Carolina deje de preocuparse tanto por ser perfecta y disfrute el desorden hermoso de la vida. Lo estamos intentando, dijo Miguel. Lo sé, y me siento orgullosa de ustedes, de cómo están rompiendo los patrones, de cómo están haciendo las cosas diferente. Carolina se limpió las lágrimas. Tú también estás rompiendo patrones, mamá. Nos estás enseñando que nunca es tarde para cambiar, para empezar de nuevo. Y tenía razón. Nunca es tarde. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Pero eso estaba bien. Más que bien. Porque lo que vino después fue mejor de lo que yo había tenido antes. Empecé a viajar. Pequeños viajes al principio. A la Ciudad de México, a ver museos. A Oaxaca, a conocer las artesanías. A la playa en Puerto Escondido. Cosas que Roberto nunca quiso hacer. Siempre decía que viajar era gastar dinero en tonterías. Pero para mí no eran tonterías. Para mí eran experiencias. Eran recuerdos nuevos que reemplazaban los viejos. En uno de esos viajes conocí a Enrique. Un señor de mi edad, viudo también. Nos conocimos en un tour de las ruinas de Palenque. Empezamos a platicar y no paramos en todo el día. No era amor. Al menos no al principio. Era compañía. Era alguien con quien compartir las cosas hermosas que veía. Alguien que, como yo, estaba redescubriéndose. Nos escribíamos seguido, nos visitábamos de vez en cuando. Él vivía en Mérida, así que no era fácil. Pero eso lo hacía especial. No había presión, no había expectativas. Solo había dos personas disfrutando la compañía del otro. Un día, después de uno de nuestros viajes juntos, esa vez fuimos a Chiapas, me preguntó, ¿alguna vez te has planteado volver a casarte? La pregunta me tomó por sorpresa. Nos quedamos callados un momento, viendo el paisaje desde el mirador. No, respondí honestamente. No quiero volver a casarme. No quiero volver a ser la esposa de alguien. Me gusta ser solo Lupita. Esperé que se molestara, que se ofendiera, pero en lugar de eso, se rió. Yo tampoco quiero volver a casarme, dijo. Me gusta mi libertad, me gusta que tengamos esto, lo nuestro, lo que sea, sin etiquetas, sin obligaciones. Y así fue. Enrique y yo seguimos viéndonos, sin presión, sin promesas de para siempre, solo disfrutando el ahora. Cuando les conté a mis hijos de Enrique, reaccionaron diferente de lo que esperaba. Me da gusto, mamá, dijo Miguel. Te mereces tener a alguien. ¿Es buen tipo?, preguntó Pablo, siempre el protector. Sí, mijo, es bueno, y respetuoso, y me hace reír. Eso es lo importante, dijo Carolina. Que te haga feliz. 2 años después de mudarme a San Miguel, hice algo que nunca imaginé hacer. Escribí un libro. No un libro largo ni complicado. Un libro pequeño. Una memoria. Conté mi historia. La verdad de mi vida. Todo lo que había guardado durante tantos años. Lo escribí a mano primero, en cuadernos que compraba en la papelería del centro. Escribía en la terraza, con un café, viendo la ciudad despertar. Cuando terminé, le pedí a Carolina que me ayudara a pasarlo a la computadora. Ella me enseñó a usar un programa de procesador de textos. Y juntas, tecla por tecla,
Transcribimos mi historia. ¿Vas a publicarlo?, me preguntó. No lo sé. Tal vez solo es para mí, para sacar todo lo que traía adentro. Pero al final sí lo publiqué. Una editorial pequeña, de esas que publican memorias de gente común, se interesó. Dijeron que mi historia era importante, que otras mujeres necesitaban escucharla. El libro se llamó Lo que callé, y cuando salió, pasó algo que no esperaba. Mujeres me escribían, mujeres de mi edad, de más edad, de menos edad, todas con historias similares, todas agradeciéndome por decir lo que ellas no se habían atrevido a decir. Una señora de 80 años me escribió: «Leí tu libro y lloré, porque era mi historia también. Y aunque ya es tarde para cambiar mi vida como tú cambiaste la tuya, me consuela saber que no estuve sola, que otras también pasaron por lo mismo». Esa carta me hizo llorar, porque ella tenía razón. No estaba sola. Ninguna de nosotras estaba sola. Solo que nos habían enseñado a callarnos tanto que nunca supimos que las demás también estaban sufriendo. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Porque un día, 3 años después de mudarme a San Miguel, recibí una llamada de una mujer que no conocía. «¿Es usted Lupita Hernández, la que escribió Lo que callé?», preguntó. «Sí, soy yo. Mi nombre es Estela Mora. Yo fui amante de su esposo. El mundo se detuvo. La Estela de las cartas. Una de las mujeres con las que Roberto me engañó». «¿Por qué me llama?», pregunté, y mi voz salió más calmada de lo que me sentía. «Porque leí su libro y necesitaba hablar con usted. Necesitaba decirle que lo siento, que no sabía que usted era así, que no sabía toda su historia». «¿Y eso cambia algo?», pregunté sin dureza, solo con curiosidad genuina. Se quedó callada un momento. «No, no cambia nada. Lo que hice estuvo mal de todos modos. Pero quería que supiera que yo también fui víctima de Roberto, a mi manera. Él me prometió cosas que nunca cumplió. Me hizo creer que su matrimonio era solo un papel, que me amaba a mí. Y cuando lo terminó, me dejó destrozada». Escuché su voz quebrarse al otro lado de la línea. «No justifico lo que hice», continuó, «pero quería que supiera que ninguna de nosotras ganó. Ni usted, ni yo, ni las otras. El único que salió ganando fue él, porque mantuvo su matrimonio, su familia, y además tuvo lo demás. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron, porque tenía razón. Todas habíamos sido víctimas de Roberto, de su egoísmo, de su incapacidad de amar de verdad. Gracias por llamar», le dije finalmente, «y yo también lo siento. Siento que usted también haya sufrido por él». Colgamos, y me quedé ahí, sentada en mi terraza, procesando esa conversación. Procesando el hecho de que el dolor que Roberto causó fue mucho más amplio de lo que imaginaba. Pero también me di cuenta de algo. Me di cuenta de que ya no me dolía. No de la manera que me hubiera dolido antes, porque Roberto ya no tenía poder sobre mí, ya no definía mi vida, ya no era el centro de mi historia. Mi historia era mía ahora, y esa era la diferencia. Jamás sospeché que detrás de todo aquello había una mujer que estaba esperando salir, una mujer que siempre estuvo ahí, pero que nunca tuvo permiso de existir. Esa mujer era yo, la verdadera yo, no la esposa, no la madre, solo yo. Y ahora, a los 71 años, porque ya pasaron 3 años desde que me mudé, esa mujer finalmente respira. Mis hijos me visitan seguido. Mis nietos se quedan conmigo en vacaciones. Enrique y yo seguimos viajando juntos. Mis amigas de San Miguel y yo nos juntamos cada semana a tomar café y platicar. Sigo pintando. Mis cuadros siguen siendo horribles, pero ahora me río de ellos. Rosa, mi maestra, dice que he mejorado. Yo no lo creo, pero me gusta que ella lo diga. Escribí un segundo libro, este más corto, sobre empezar de nuevo, sobre la libertad, sobre encontrarse a una misma cuando todos te dicen que ya es tarde. Recibo cartas de mujeres, muchas cartas, todas con historias similares, y a veces me junto con ellas. Organizamos encuentros aquí en San Miguel. Nos sentamos en un café y compartimos nuestras historias, nuestros dolores,
nuestras liberaciones. Una de ellas me dijo hace poco: usted me salvó la vida, me enseñó que puedo salir, que puedo empezar de nuevo. Y yo le respondí lo mismo que ahora les digo a todas: yo no te salvé, tú te salvaste, yo solo te mostré que era posible. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. La verdad es que nadie nos va a salvar. Ni nuestros hijos, ni nuestros esposos, ni nuestros padres. Tenemos que salvarnos nosotras mismas, y eso da miedo, da mucho miedo, pero es la única manera. Miguel y Sandra siguen juntos, mejor que nunca, dicen. Aprendieron a comunicarse, a decirse las cosas, a no guardarse nada. Pablo encontró novia, una muchacha ingeniera que trabaja con él. Son felices. Y lo más importante, son honestos entre ellos. Se dicen lo que sienten, lo que quieren, lo que les molesta. Carolina sigue siendo perfeccionista. Eso no se quita así como así, pero ahora se ríe de sí misma cuando se pone así. Y su esposo Roberto la ayuda a relajarse, a disfrutar el desorden. Mis nietos crecen, ya no son tan chiquitos. Miguelito tiene 15 años, Andrea 13. Los hijos de Carolina, Robertito y María, tienen 12 y 9. Y Pablo acaba de decirme que su novia está embarazada. Voy a ser abuela otra vez. Me pregunto qué tipo de abuela voy a ser para este nuevo bebé. ¿Qué lecciones voy a enseñarle? ¿Qué ejemplo voy a dar? Creo que voy a enseñarle que está bien decir que no, que está bien poner límites, que está bien poner sus necesidades primero a veces, que el amor no es sacrificio, que el amor es respeto, comunicación, presencia. Y voy a enseñarle que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la vida no se acaba a los 40, ni a los 50, ni a los 60, que mientras estemos vivos siempre hay posibilidad de cambio. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Fueron las palabras de Miguel, hace unos meses, cuando vino a visitarme. Estábamos en la terraza, viendo el atardecer. El cielo estaba naranja y rosa, hermoso. Mamá, me dijo, sin quitarle los ojos al cielo. Gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por atreverte, por cambiar, por enseñarnos que es posible. Me tomó la mano, algo que no hacía desde que era niño. Sé que no fue fácil para ti. Sé que probablemente hubo días en que te arrepentiste, en que pensaste que te habías equivocado, pero no te equivocaste. Hiciste lo correcto, y nosotros te admiramos por eso. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de alivio, de satisfacción, de saber que, al final, todo valió la pena. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Lo que escuché después de esa conversación con Miguel fue el silencio, pero no el silencio pesado e incómodo de antes. Era un silencio lleno, un silencio de paz, de aceptación. Pensé en todas las veces que me quedé callada cuando debí hablar, en todas las veces que aguanté cuando debí irme, en todas las veces que me hice chiquita cuando debí crecer, y me di cuenta de que tal vez necesitaba pasar por todo eso para llegar aquí, para ser quien soy ahora. No justifico el dolor, no digo que tenía que ser así, pero fue así, y de ese dolor nació algo nuevo. Nació una Lupita que no sabía que existía. Una Lupita que pinta cuadros horribles y no le importa. Una Lupita que viaja sola y no tiene miedo. Una Lupita que tiene un amigo especial sin necesidad de etiquetas. Una Lupita que escribe sus verdades y las comparte. Una Lupita que dice no cuando quiere decir no. Una Lupita que se pone primero a veces. Una Lupita que ríe fuerte y llora cuando necesita. Una Lupita que está viva, de verdad viva. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, gracias por acompañarme en este dolor y en esta sanación. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Mi nombre completo es Lupita Guadalupe Hernández, y esta fue mi historia. Una historia de dolor, sí, pero también de renacimiento. Porque a los 68 años, cuando todos me decían que ya era tarde, yo decidí que apenas estaba empezando. Y si yo pude,
Tú también puedes. Nunca es tarde para encontrarte. Nunca es tarde para decir tu verdad. Nunca es tarde para vivir. Que mi historia te dé fuerza, querida amiga. Que te recuerde que mereces respeto, amor verdadero y la libertad de ser quien realmente eres. Y que cuando estés lista, cuando decidas que ya basta, sepas que no estás sola, que hay muchas de nosotras que hemos pasado por lo mismo, que hay vida después del silencio, hay luz después de la oscuridad. Yo la encontré, y tú también la encontrarás. Fin.